Hola amigos, esta noche comenzamos contigo, un viajero del tiempo ingenuo que ha tenido la brillante idea de aterrizar justo en el lodazal delirante de la Europa medieval. Sí, ese mundo donde los castillos gotean y los campesinos no, un lugar donde la caballerosidad muere más rápido que la higiene. Antes de ponerte cómodo, tómate un segundo para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves y qué hora es allí. Siempre me maravilla descubrir desde qué rincón del planeta se unen a este viaje. Ahora bien, si viajas a la Europa medieval, tu mayor peligro no será la peste ni una espada, será tu champú. El momento en que aparezcas oliendo a coco o a brisa de montaña, felicidades. Acabas de anunciar a todos los presentes que eres poseído, noble, o candidato a ser quemado por hechicería. Verás, en aquellos siglos oler mal no era vergonzoso, era normal. El aroma promedio de un campesino podía despintar una pared. La mayoría jamás había visto una bañera, y quienes sí lo habían hecho creían que el agua transmitía enfermedades, lo cual, siendo justos, era cierto, pero también lo era para casi todo lo demás. Bañarse se consideraba un acto sospechosamente sensual. La Iglesia decretó que compartir agua de baño podía provocar pensamientos impuros, lo cual resulta cómico considerando que nadie veía nada entre tanto vapor y mugre. Con el tiempo cerraron los baños públicos por nidos de pecado, como si alguien pudiera sentirse romántico rodeado de 30 desconocidos desnudos y un olor colectivo a col repollo hervida. Así que si sales de tu máquina del tiempo recién duchado, los locales no verán limpieza, verán brujería. Creerán que has sido bendecido o maldecido por fuerzas desconocidas. ¿Cómo puede oler a flores si vive en un pantano? Preguntarán justo antes de llamar al sacerdote más cercano para rociarte con agua bendita que huele a sopa vieja. Por eso, tu primer paso para sobrevivir: ensúciate de inmediato. Revuelca en el barro, abraza un cerdo, duerme en paja, lo que sea necesario. El objetivo es alcanzar ese perfume auténtico del medievo, una mezcla equilibrada de humo, sudor y un toque de arrepentimiento. Debes oler como alguien que no ha visto esperanza en 3 cosechas. Y no creas que los nobles eran mejores. Ellos simplemente cubrían la podredumbre con perfume, litros y litros de perfume. Imagina rosas, almizcle y sudor en una batalla a cuchillo. Eso era un banquete aristocrático, una sinfonía olfativa entre cadáver floral y calcetín medieval. Sus dientes estaban podridos, sus ropas sin lavar, y aún así estaban convencidos de que los verdaderos pecadores eran los que se bañaban más de 2 veces al mes. Así que recuerda, en la Europa medieval, tu limpieza moderna equivale a una sentencia de muerte. No quieres oler bien, quieres oler históricamente correcto. Si alguien frunce la nariz al pasar junto a ti, tranquilo. No es repulsión, es aceptación. Felicidades, finalmente te has camuflado. Y si planeas beber agua en la Europa medieval, no lo hagas. Eso no es hidratación, es suicidio bacteriológico. En aquel entonces el agua no era transparente. Era un desafío. Cada sorbo era como girar la rueda de la peste y rezar para que no te tocara disentería explosiva. Los ríos eran auténticos smoothies medievales, una mezcla nutritiva de barro, peces muertos y todo lo que el tipo de aguas arriba hubiese decidido tirar. Y con todo me refiero a desechos humanos, excremento animal y ocasionalmente seres humanos enteros. Por eso la gente bebía cerveza. No por placer, no por el sabor, sino porque era lo único que mantenía a la civilización medio hidratada. La cerveza, o más bien la ale, no era fuerte. Un 2 o 3% de alcohol, apenas lo suficiente para matar los gérmenes y tus ganas de trabajar el resto del día. Se la conocía como small beer y la bebían todos, hombres, mujeres y hasta los niños. Imagina a un chiquillo de 3 años tambaleándose con una jarra de madera, murmurando algo sobre los impuestos al grano. Ese era el concepto de infancia. Desayuno, cerveza, almuerzo, cerveza, misa, cerveza ligera, por respeto. El agua se consideraba tan sospechosa que rechazar una jarra de cerveza era casi una herejía. Si decías no gracias, te miraban como si estuvieras planeando un asesinato o invocando al diablo. Las tabernas eran el corazón social de cada aldea. Allí se cerraban tratos, se cantaban canciones y siempre, inevitablemente, alguien terminaba apuñalado por derramar la bebida equivocada. Y antes de imaginar tabernas acogedoras con risas y tazas brillantes, olvídalo.
Eran cuartos pegajosos, llenos de humo, gritos y sopa de dudosa procedencia. La cerveza local era elaborada por alguien que medía los ingredientes con intuición y desesperación. Si tu estómago sobrevivía, les dabas propina. Los viajeros lo tenían peor. Cuanto más lejos ibas, más arriesgado era el brebaje. Cuando llegabas a un nuevo pueblo, tenías suerte si el trago no se había convertido en pan fermentado. Y por eso, en teoría, la mayoría de los viajeros del tiempo jamás regresarían a casa. No por paradojas, sino por colapso intestinal antes del tercer día. Así que hazme caso. Si alguna vez te ves en el siglo XIV, olvida tu moderna botella purificada. Pide la cerveza, reza una oración y no preguntes qué flota dentro. En la Europa medieval, la cerveza no era una bebida, era soporte vital. Si hay una sola regla que debes recordar, es esta. No discutas con la Iglesia. En la Europa medieval, la religión no era una creencia, era el Wi-Fi de la época. Todos estaban conectados, nadie entendía cómo funcionaba, y si perdías la señal, estabas condenado al infierno. La Iglesia no era una institución dominical, era el gobierno, la prensa, el hospital y la policía moral. Todo en un solo paquete divinamente entrometido. Cada hora del día pertenecía a Dios, y su equipo administrativo estaba en todas partes. Monjes contando pecados, curas cobrando diezmos, obispos acumulando oro y el Papa, allá en Roma, actuando como el director ejecutivo de Consecuencias Eternas S.A. Quizás creas que tu mente moderna y racional puede lidiar con eso. Has leído libros, comprendes la ciencia. Por favor, no lo intentes. El momento en que digas algo como, en realidad, la Tierra gira alrededor del Sol. Felicidades. Acabas de inventar la herejía. Eso te garantiza una cita con un señor armado con una antorcha y un conocimiento muy limitado de astronomía. Hacer preguntas también era peligroso. Si te preguntabas en voz alta por qué las oraciones no curaban la peste, estabas dudando de la voluntad divina. Si te preguntabas por qué el sacerdote tenía 3 caballos y tú ni pan, estabas probando la fe. Las únicas frases seguras eran «Amén» y Dios obra de maneras misteriosas, preferiblemente mientras retrocedes lentamente, y ni se te ocurra faltar a misa. No era opcional. Las campanas sonaban, todos soltaban lo que estuvieran haciendo, y allá iban. 3 horas de sermones en latín, un idioma que nadie entendía salvo el cura, que además solía estar borracho. Si no asistías, los vecinos lo notaban. Y los vecinos lo notaron. Es básicamente el primer capítulo de cualquier ejecución medieval. La Iglesia controlaba la educación, el dinero, la medicina y, sobre todo, el miedo. Esa fue su verdadera fuerza durante 1000 años. No convencer a la gente de que tenía razón, sino asegurarse de que nadie viviera lo suficiente para probar que estaba equivocada. Así que, si viajas en el tiempo, recuerda, no debatas teología, no menciones ciencia, y jamás digas «soy espiritual, pero no religioso». Ellos entenderán «enciéndanme en fuego, por favor». Y si te enfermas, una tos, un sarpullido o simplemente un presentimiento de muerte inminente, tengo un consejo infalible: no vayas al médico. Porque médico, en el siglo XIV, no significaba alguien que salva vidas. Significaba un hombre con túnica, un libro y una confianza peligrosamente inmerecida. Eran individuos que creían sinceramente que las enfermedades provenían de demonios, malos olores o la desafortunada alineación entre Marte y tu hígado. Sus tratamientos eran audaces, creativos y catastróficamente erróneos. ¿Tienes fiebre? ¿Estás demasiado caliente? Te sangrarán hasta equilibrarte. ¿Te sientes débil? ¿Estás demasiado frío? Te prenderán fuego, literal o metafóricamente. ¿Dolor de cabeza? La solución: hacerte un agujero en el cráneo para que salgan los espíritus malignos. El índice de éxito era aproximadamente 0. Los hospitales existían, sí, pero mejor evitarlos. Eran salas de espera del más allá, abarrotados, ruidosos y convenientemente junto al cementerio para agilizar el proceso. Los monjes manejaban la mayoría, así que la mitad del tratamiento era rezar y la otra mitad sangrarte mientras te preguntaban si habías pecado últimamente. Las cirugías se hacían sin anestesia, sin guantes y sin la menor noción de higiene. Los instrumentos se limpiaban pasando un trapo o la manga del médico y se reutilizaban hasta que se rompían o hasta que gritaban. Si sobrevivías a la operación, felicidades. Ahora tenías una nueva infección de regalo. La odontología la hacían los barberos, porque, ¿por qué no? Entrabas por un afeitado y salías sin mandíbula.
Los mismos tipos que te cortaban el pelo también te amputaban la pierna y te ofrecían descuento por el combo. Así que si enfermas viajando en el tiempo, resiste la tentación de pedir ayuda. Descansa, bebe cerveza y reza a todos los dioses disponibles. No porque fueran crueles, sino porque eran demasiado seguros de su propia ignorancia. Recuerda, en la Edad Media, la medicina no trataba de curar la enfermedad, trataba de sobrevivir al tratamiento el tiempo suficiente para arrepentirte de haberlo intentado. Si crees que tu sudadera moderna te ayudará a pasar desapercibido en la Europa medieval, déjame ahorrarte la tortura. No lo hará. Podrías tatuarte en la frente forastero sospechoso y el resultado sería el mismo. En el medievo, la moda era literalmente una escena del crimen, y las autoridades tenían pruebas. Europa estaba regida por las llamadas leyes suntuarias, códigos de vestimenta creados para mantener a cada quien en su carril social. La idea era simple: si eres pobre, debes parecer pobre. Nada de colores brillantes, telas finas o joyas, a menos que las hubieras robado. Incluso el sombrero equivocado podía costarte una multa, unos azotes o ambos. Estas leyes no eran sugerencias morales, eran mandamientos de clase. Seda, solo para nobles. Pieles, reservadas a quienes poseían tierras, no cabras. Terciopelo, exclusivo para quienes podían pagarle a otro por pasar frío en su lugar. Las reglas eran tan específicas que incluso los botones podían traicionarte. Algunas ciudades tenían ordenanzas que limitaban el nivel de brillo permitido en tu hebilla del cinturón, así que si viajas en el tiempo usando poliéster, o peor aún, zapatillas deportivas, romperás 3 leyes medievales antes del desayuno. Tus telas futuristas te harán parecer un demonio, o, aún peor, un mercader extravagante. En ambos casos, el cura local querrá una charla contigo. Ni siquiera los nobles estaban a salvo. Competían entre ellos por ver quién podía vestirse de la forma más ridículamente incómoda. Los zapatos de moda eran tan puntiagudos que debían atarse a las rodillas con cuerdas. Algunos medían casi 60 centímetros. Sí, los hombres medievales caminaban por ahí como patos agresivos. Y las mujeres no lo tenían mejor. Sus vestidos podían pesar 15 kilos y arrastrarse por el barro recolectando recuerdos de cada charco. ¿Corsés? Todavía no, pero intenta respirar bajo 10 capas de lana y verás que no hacen falta. La mejor estrategia de supervivencia: vístete como un campesino. Ropa áspera, marrón, que pique y no llame la atención. Tu meta es pasar por parte del mobiliario, algo que tose, trabaja y nadie mira 2 veces. En la Europa medieval, la moda no era autoexpresión, era autoincriminación. Así que fúndete con el entorno, mantente apagado y, si alguien elogia tu atuendo, no lo agradezcas. Pide perdón. Eso no es un cumplido. Es evidencia. Quizás creas que la Europa medieval estaba llena de adorables criaturas. Perros leales, gatos suaves, caballos majestuosos trotando entre la niebla. Eso es el cuento de hadas. La versión real muerde, patea, infecta o grita. No acaricies nada que se mueva. Empecemos con los perros. Olvídate de el mejor amigo del hombre. Los perros medievales eran animales de trabajo, flacos, llenos de cicatrices y emocionalmente inaccesibles. Cazaban ratas, cuidaban graneros y en ocasiones se alimentaban de lo que muriera primero. No eran buenos chicos. Eran supervivientes peludos con sarna. Si intentabas llamarlos con un ¿quién es un buen chico?, la respuesta era simple: no él. ¿Y los gatos? Peor aún, medio salvajes, eternamente furiosos y bajo sospecha constante de la iglesia. La gente los mataba porque se creía que eran compañeros de brujas. El resultado: más ratas, más pulgas y, sorpresa, la peste negra. Felicidades, humanidad. Eliminaste el control de plagas. Los caballos tampoco eran mejores. Quizás imagines nobles caballeros sobre corceles imponentes, pero en realidad eran tanques impredecibles con dientes. Mordían, pateaban y huían al menor sonido metálico. Un caballo de guerra podía pisotearte solo por aburrimiento. Tendrías mejores probabilidades abrazando a un oso. Los animales de granja eran aún más crueles. Las gallinas no eran lindas, eran diminutos sociópatas emplumados. Los cerdos eran inteligentes, sí, pero usaban su inteligencia para calcular cómo comerte si tropezabas. Las ovejas, criaturas cuya habilidad principal era morir de susto. Y los gansos, sistemas de alarma vivientes, movidos por odio puro y enfermedades. Ah, y las enfermedades: rabia,
tiña, piojos, pulgas, gusanos. Cada criatura portaba algo que no querías. Acariciar un animal al azar era jugar a la ruleta medieval. O te mordían, o te infectaban, o te acusaban de brujería por encantar a la bestia. Así que si viajas en el tiempo y te sientes solo, resiste la tentación de hacer amigos peludos. Los animales del medievo no eran mascotas, eran compañeros de trabajo que te detestaban. Conocerás cerdos más listos que campesinos, perros más crueles que caballeros y gatos que han visto cosas que harían que el infierno pareciera acogedor. Mantén las distancias. En la Europa medieval, cada animal es comida, enfermedad o demonio. Y créeme, no quieres averiguar cuál es cuál. Si piensas sonreír en la Europa medieval, no lo hagas. Los dientes no eran una parte del cuerpo, sino un alquiler a corto plazo. La odontología, tal como la entendemos, simplemente no existía. La higiene bucal era un rumor, y las bocas de la gente parecían excavaciones arqueológicas del infierno. Cepillos de dientes, ninguno. Pasta dental, ni soñarlo. Enjuague bucal, a veces vinagre, pero casi siempre arrepentimiento. Los campesinos mascaban ramitas o enjuagaban con vino. Suena sofisticado hasta que recuerdas que el vino se fermentaba en un balde de madera. Los ricos tenían acceso a dentistas, que normalmente eran barberos llamados Gregor o similar, hombres con pinzas y cero conocimientos de anatomía. Entrabas por un recorte de barba y salías sin media mandíbula. Los barberos eran los médicos de cabecera de la época, porque tenían herramientas y una confianza suicida. Podías entrar por un afeitado y salir sin una pierna, pero con descuento en el servicio. Su lógica era simple. Si duele, quítalo. Si sigue doliendo, desángralo. Si mueres, culpa a tus humores desequilibrados. La caries era tan común como las pulgas. El azúcar era raro, pero el pan, la cerveza y el estrés de la peste hacían su parte. A los 30 años la mayoría tenía encías que parecían campos de batalla. Los nobles no estaban mejor, solo lo disimulaban con perfume y plegarias. Una sonrisa sana era tan rara que el mal aliento probablemente contaba como rasgo de personalidad. No existían empastes, anestesia ni antibióticos. Si te dolía una muela, rezabas. Y si eso no funcionaba, ibas al herrero, que ayudaba calentando un hierro al rojo vivo y aplicándolo directamente sobre la mandíbula. Eso curaba el dolor porque, después de eso, dejabas de preocuparte por los dientes para siempre. Así que si viajas en el tiempo, protege tu boca como si fuera tu alma. No comas el pan, es básicamente grava. No bebas el agua, es veneno líquido. Y nunca confíes en alguien que sostenga pinzas. Mantén la boca cerrada, es tu tesoro más valioso, porque en la Europa medieval todos pierden los dientes. Algunos de forma natural, otros gracias a la medicina. Pero al final de tu viaje, estarás bebiendo cerveza con las encías y sonriendo entre el dolor. Históricamente exacto, si sirve de consuelo. Si planeas comer algo en la Europa medieval, recuerda esta regla de oro. Todo lo que pruebes intentará matarte. La dieta no era tanto de la granja a la mesa, como reza para que sea comestible. Empecemos con el pan, el alimento universal y la causa número 1 de traumas dentales. El pan medieval era denso, oscuro y horneado con granos tan ásperos que podían usarse como papel de lija. Los más pobres lo hacían con cebada, centeno o, si había suerte, guisantes o bellotas molidas, y cuando el hambre apretaba, añadían relleno, una palabra elegante para designar aserrín, hierbas o cualquier cosa que estuviera tirada cerca del molino. No era comida, era supervivencia compactada. Si tenías la suerte de comer carne, felicitaciones, o eras noble o estabas robándole a uno, y ni siquiera era carne fresca. Solía estar ahumada, salada o, digamos, ligeramente embrujada. Sin refrigeración, el añejamiento era básicamente lo que pasaba cuando olvidabas enterrar el cerdo a tiempo. Las especias no se usaban para saborizar, sino para disfrazar el olor a cadáver. Si tu cena olía sospechosamente a canela, era porque alguien intentaba esconder la descomposición. Las verduras eran lujo de campesinos. Los nobles las evitaban por demasiado vulgares. Preferían platos llenos de especias que lucían fastuosos y sabían a penitencia moral. Mientras tanto, los campesinos sobrevivían con una sola palabra culinaria: pottage, un guiso que nunca se terminaba y siempre hervía en la misma olla durante meses. Le echaban cebada, col y desesperación. Lo cocinaban 6 horas y lo llamaban cena. Se decía que un buen pottage podía durar generaciones, y probablemente lo hacía. El postre era un mito, a menos que consideres manzanas fermentadas y remordimiento como delicias.
Los dulces requerían azúcar, y el azúcar costaba como un rescate real. Para la mayoría, el manjar consistía en pan empapado en cerveza, el equivalente medieval del pastel si odias tu vida. Y luego estaba el asunto de los cubiertos, o mejor dicho, la ausencia de ellos. Los tenedores eran una excentricidad extranjera. Los cuchillos se compartían y las cucharas circulaban como experimentos de intercambio bacteriano. Comer con las manos era la norma. Lavarlas antes, opcional. Así que si terminas en un banquete medieval, come despacio, finge disfrute y evita pensar en fechas de vencimiento. Todo está hervido, salado o todavía moviéndose. En la Europa medieval, fresco significaba aún no ha matado a nadie. Bon appétit. Si crees que la Europa medieval estaba llena de reyes sabios y justos, lamento arruinarte la fantasía. En realidad, estaba llena de personas siendo ejecutadas por pensar en reyes y justos. Así que aquí va el mejor consejo para tu viaje al pasado. Mantén la cabeza agachada. Si quieres conservarla. La política medieval no tenía sentido. Podías acostarte bajo el reinado de un monarca y despertarte bajo otro, y ninguno de los dos sabía que tu aldea existía. La lealtad no se premiaba, se castigaba. Si jurabas fidelidad al noble equivocado, felicidades. Acababas de cometer traición por adelantado. Los monarcas cambiaban más rápido que los precios en la taberna. Asesinatos, golpes, venenos, accidentes de caza. Las muertes reales eran el entretenimiento nacional, y daba igual a quién apoyaras. Siempre estabas del lado perdedor. Hasta aplaudir en el momento incorrecto podía costarte la cabeza, y si pensabas que guardar silencio te salvaría, error. Los espías estaban en todas partes. En los mercados, en las iglesias, en las tabernas, incluso en tu propia casa. El chisme viajaba más rápido que la peste. Una sola queja sobre impuestos, y ya eras enemigo del trono. No hacía falta evidencia, solo entusiasmo. Podías ser ejecutado educadamente. Las decapitaciones públicas eran eventos sociales. La gente llevaba a los niños. Los vendedores ofrecían pasteles. Ven a ver al traidor perder la cabeza. Era básicamente el Netflix medieval. Y lo peor, a veces el hacha no cortaba bien. Podían hacer falta varios intentos. Morías sabiendo que el público empezaba a aburrirse. Si eras noble, tu ejecución era más elegante. Un cadalso privado y, tal vez, un sacerdote para rezar por tu alma a medio precio. Si eras campesino, tenías suerte si te cortaban la cabeza. El formato estándar era ahorcamiento, hoguera o tortura creativa con sogas y mal gusto. Así que, la estrategia de supervivencia: no hables, no tomes partido, no parezcas tener opiniones. Cuando los nobles discutan, mira tus zapatos. Si te preguntan de dónde eres, di simplemente de por ahí. Jamás digas del futuro. Eso es herejía y traición. 2 por 1 en la horca. En resumen, mantén la cabeza baja, la boca cerrada y el pasaporte escondido. En la Europa medieval, el silencio no es solo dorado, es tu seguro de vida. Si logras sobrevivir a la peste, al pan maldito y a las ejecuciones casuales, te quedará un último desafío: la conversación. Porque, aunque no lo creas, a los europeos medievales les encantaba hablar, solo nunca sobre algo seguro. Por eso deberías aprender una frase clave antes de viajar en el tiempo. Necio significa no lo sé, y deberías usarla como un hechizo de protección constantemente. La Edad Media estaba llena de discusiones imposibles de ganar porque los hechos todavía no existían. Eres un viajero del siglo XXI rodeado de gente convencida de que el trueno es Dios jugando a los bolos y que los bebés se conciben con rayos divinos. Sentirás la tentación de corregirlos. No lo hagas. Así fue como Galileo terminó arrestado por mirar por un telescopio. Si un monje te pregunta qué opinas sobre la Trinidad, di necio. Si un erudito te cuestiona si la Tierra se mueve, di necio. Y si un campesino te pregunta por qué explotó su vaca, por todos los santos, di necio. Cualquier intento de explicar la ciencia te convertirá en hechicero o en francés, y ninguna de las dos cosas te garantiza una larga vida. Los debates intelectuales medievales eran aterradores. No trataban de ideas, sino de estacas, antorchas y acusaciones. La filosofía no consistía en descubrir, sino en ver quién podía citar a Aristóteles sin terminar en llamas. El hombre más sabio del lugar solía ser el que fingía no saber leer. El latín era el idioma de los ilustrados, sacerdotes, abogados
y cualquiera lo bastante rico como para equivocarse con elegancia. Pero para ti, el latín será un escudo. Dinecio con convicción inclina un poco la cabeza y pensarán que eres humilde o extranjero, no peligroso. Y en este mundo, los humildes forasteros viven más que los locales inteligentes. Si te arrastran a un debate teológico, y te arrastrarán, recuerda que la razón no es tu amiga. No puedes vencer a la fe con una ciencia que aún falta 500 años por inventarse. Cuando alguien insista en que las enfermedades son castigos por el pecado, la respuesta correcta no es, en realidad son bacterias. La respuesta correcta es necio, seguida de un asentimiento intenso. Practícalo desde ya. Necio, necio, necio. No es ignorancia, es supervivencia. Porque en la Europa medieval, cuanto menos sabes, menos ardes. En el siglo XXI vives pendiente del reloj. En la Europa medieval vivías pendiente de las campanas, y no pedían permiso, ordenaban. Si escuchabas una, dejabas todo lo que estuvieras haciendo. La campana era la versión divina de una notificación push. Regía tu día, tu fe y tus nervios. Marcaban la hora de rezar, de trabajar, de confesar, e incluso de entrar en pánico porque la casa de alguien se estaba incendiando. Cada pueblo tenía al menos una torre, y el sonido del bronce dominaba tanto que el silencio se consideraba sospechoso. El día se dividía en segmentos sonoros: maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Era como un entrenamiento espiritual con descansos breves y sin opción de saltarte la clase. Los monjes se lo tomaban muy en serio. Sus vidas eran relojes humanos sincronizados por campanas. A las 3 de la madrugada sonaba la primera, y todos rodaban fuera de la cama para cantar en latín durante 2 horas. A las 6 otra campana les avisaba que era momento de desayunar pan con sabor a resignación, y después vuelta a rezar. Milagro que alguien encontrara tiempo para pecar. Los campesinos, por su parte, no necesitaban relojes. Tenían trauma. Sabían qué hora era por el nivel de agotamiento o por las campanas que les decían cuándo arar, cuándo pagar impuestos y cuándo pedir perdón por quejarse de ellos. Cuando el bronce sonaba, todos obedecían. Nadie preguntaba por qué. Sabían que alguien importante, tal vez Dios, tal vez Gregorio el campanero, había decidido que ya era hora de dejar de divertirse. Las campanas no solo anunciaban oraciones, también advertían sobre incendios, bodas, ejecuciones, visitas reales o brotes de peste. Si escuchabas sonar una en un momento inusual, el pánico era la reacción correcta. Algunas campanas se volvían tan célebres que tenían nombre y personalidad propia. El Gran Pedro, la Despierta Muertos, San Ladrido del Alba. Y no exageraban. Su sonido podía oírse a kilómetros. Si viajas en el tiempo, tu primer instinto podría ser ignorarlas. No lo hagas. Eso sería como ignorar una alarma de incendios en una fábrica de fuegos artificiales. Si suenan, sigue a la multitud. No preguntes. No hagas chistes sobre fatiga de notificaciones. El humor medieval no entiende la ironía, solo la obediencia. En la Europa medieval, la campana no solo marca el tiempo, lo posee. Si pensabas que la Edad Media era pura caballería, serenatas y balcones bajo la luna, felicidades, te engañó la poesía. El romance medieval no era Romeo y Julieta, era más bien siente amor, atrapa la peste. Empecemos con lo básico. El matrimonio no tenía nada que ver con el amor. Era un contrato de propiedad, un acuerdo de ganado y hectáreas disfrazado de devoción espiritual. Los nobles no se casaban por afecto, sino por territorio. Tu futuro cónyuge se decidía cuando tenías 6 años, y las promesas matrimoniales eran tan románticas como un pagaré. Si eras campesino, la historia no mejoraba, solo era más barata. El cortejo consistía en menos poesía y más barro. Conocías a alguien mientras ordeñabas una vaca, cruzaban un par de miradas tímidas y listo, matrimonio, porque el cura del pueblo necesitaba justificar su sueldo esa semana. Coquetear era peligroso. Un cumplido mal dirigido podía desencadenar una guerra familiar. Los nobles defendían su honor como hoy se defiende una contraseña de Wi-Fi, con furia y sospecha. Una sonrisa de la persona equivocada podía terminar en apuñalamiento, multa o confesión forzada por intento de seducción fuera de tu clase social. La ambición romántica equivalía a un suicidio social. Y sí, había infidelidades, muchas. La discreción, sin embargo, era un lujo escaso. Cada corte noble era una telenovela en vivo, con armaduras en lugar de maquillaje. Si te descubrían, el castigo dependía de tu género.
El hombre recibía una regañina, la mujer una ejecución. El sacerdote, por supuesto, tomaba notas para su siguiente sermón sobre la moral. Existían las canciones de amor cortés, esa idea de que un caballero podía suspirar por una dama casada sin consecuencias, poético, dramático y completamente ficticio. En la realidad, los caballeros solían a establo, las mujeres estaban agotadas y los trovadores eran expulsados de al menos 3 ducados por semana. Así que si viajas al medievo, guarda tu corazón y tus ojos. Un halago a la esposa de un noble si es ejecución, flirtear con la hija de un campesino o sea esto es linchamiento, y sonreír demasiado tiempo. Excomunión por mirada lujuriosa. En resumen, el romance es fatal. La relación más segura que tendrás será con tu colchón de paja, aunque incluso eso deja astillas. Mantente soltero, en silencio y con vida. En la Europa medieval, el amor a primera vista solía terminar en juicio al amanecer. Si después de sobrevivir al amor, la comida y la política crees que ya nada puede salir mal, prepárate para el pasatiempo favorito de la comunidad medieval, la caza de brujas. Piénsalo como un concurso de talentos, solo que el talento es morir de forma creativa. En la Edad Media, las cazas de brujas eran la tormenta perfecta de aburrimiento, miedo y teología mal digerida. El clima era terrible, las cosechas fallaban y alguien tenía que ser culpable, siempre y cuando no fuera el señor feudal. Y así nació la figura de la bruja, casi siempre una anciana con artritis, un gato y la osadía de vivir sola. La lógica era impecable. ¿La vaca dejó de dar leche? Brujería. ¿Tu hijo estornudó 2 veces? Brujería. ¿Se te quemó el pan? Brujería. ¿No se te quemó? Especialmente brujería. El único inocente del pueblo era el idiota que había olvidado sacar el pan del horno. Los juicios eran justos y equilibrados. Te ataban, te lanzaban a un río y si flotabas eras bruja. Si te hundías y morías, enhorabuena. Inocente. Un sistema de justicia tan eficiente que siempre terminaba con un cadáver satisfecho. Y por supuesto, la iglesia se quedaba con tus bienes. Una situación ideal. Ganaban todos, menos tú. Los cazadores de brujas eran autoproclamados expertos con títulos rimbombantes y alfabetización dudosa. Inspeccionaban lunares, pecas o marcas de nacimiento buscando sellos del diablo. Básicamente, si tenías piel, eras culpable. También practicaban la prueba de la aguja. Te pinchaban con un alfiler y observaban tu reacción. ¿No gritabas? Bruja. ¿Gritabas? Bruja histérica. Resultado, bruja. Entonces, ¿qué hacer si eres un viajero del tiempo sensato? Muy fácil. Pásate por completo desapercibido. No cures a nadie. No uses hierbas. Ni siquiera conozcas hierbas. Si alguien enferma, di, voluntad de Dios, nunca, quizás sea una bacteria. No tengas gato, no hables con pájaros. Y por todo lo sagrado, no flotes. Las cazas de brujas no eran raras. Eran eventos sociales. La gente acudía con comida, los curas las llamaban justicia, los nobles las consideraban orden público, y los campesinos, un día libre con espectáculo incluido. Así que si escuchas una multitud con antorchas gritando «¡Bruja! ¡Aléjate! ¡Rápido!». En la Europa medieval todos son brujos hasta que se demuestre ahogado. Hay sonidos que nunca se olvidan. Las campanas de la iglesia, el choque de espadas, una tos que no suena bien y sobre todo esa frase «saquen a sus muertos». Si oyes eso en la Europa medieval, no te asomes. No es una procesión, no es una feria, es la peste negra, la fiesta menos festiva de la historia. La plaga llegaba en oleadas, y cada vez que lo hacía, la gente perdía lo poco que le quedaba de cordura. Las ciudades se vaciaban, las aldeas desaparecían, y las calles parecían el escenario de una pesadilla filmada con pala. Nadie entendía qué ocurría. Como las bacterias aún no se habían inventado, al menos conceptualmente, se culpaba a todo lo demás, a los judíos, a las brujas, a los malos olores, a la posición de Marte, a todo, menos a las ratas y las pulgas que literalmente les caminaban por encima. Los carros que cruzaban los pueblos no llevaban mercancía, sino cuerpos, sin guantes, sin máscaras, sin sentido de autopreservación, solo hombres gritando «¡Traigan a sus muertos!» mientras pisaban los del día anterior. Si tenías suerte, morías rápido. Si no, te esperaba una semana de fiebre, bubones negros y pánico espiritual antes de unirte al montón. Los médicos usaban máscaras con pico rellenas de hierbas aromáticas, porque creían que la lavanda podía detener la ira divina.
Parecían cigüeñas góticas y eran igual de efectivas. Iban armados con bastones para pinchar a los pacientes a distancia. Honestamente, la decisión médica más sensata del siglo. Los vivos no lo llevaban mejor. La gente huía de las ciudades abandonando familia, razón y dignidad. Algunos se entregaban a la oración, otros al vino, y unos cuantos se unían a sectas flagelantes que recorrían los pueblos azotándose en público, convencidos de que el dolor colectivo limpiaría al mundo. Spoiler, no funcionó. Así que, si viajas al medievo y oyes esa voz entre la niebla, no investigues, no ofrezcas ayuda, y por favor, no busques los síntomas en Google. Da media vuelta y huye, rápido, en dirección contraria a cualquier sonido de tos, porque en la Edad Media no existía eso de distancia segura. La peste viajaba más rápido que el chisme y nunca necesitaba invitación. Si valoras tu vida o tu color de piel, respeta el carro y sigue tu camino. Recuerda, la curiosidad no solo mató al gato. En el siglo XIV mató a todos. Si logras sobrevivir a la suciedad, el hambre y las fiebres, y crees que por fin puedes relajarte, felicidades. Acabas de cometer tu primer error. En el momento en que te sientas cómodo, algo horrible sucede. Quizá fracase la cosecha, quizá el varón local decida iniciar una guerra por una cabra, o tal vez el cielo se oscurezca y todo el pueblo empiece a rezar en latín porque apareció un cometa. Y eso, por supuesto, significa que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. En la Europa medieval, la comodidad no era una sensación, era una advertencia. Podías pasar años esquivando pestes, invasiones y pan sospechoso, solo para despertar una mañana y descubrir que ahora perteneces a alguien llamado Lord Godofredo el ligeramente húmedo. Tu casa, suya, tus animales, también suyos, tu libertad, opcional. Y si te quejas, felicidades otra vez. Acabas de convertirte en hereje y socialista. La paz tampoco era mejor. Los incendios eran rutina, porque todo estaba hecho de madera y optimismo. Las inundaciones arrasaban medio país al menos una vez por década, y el resto del tiempo la gente simplemente se moría de frío, hambre o frustración esperando a que alguien inventara el jabón. ¿Piensas mudarte a un castillo? Mala idea. Los castillos eran refrigeradores de piedra llenos de humo y nobleza malhumorada. Morías más lento, pero no más feliz. Los campesinos al menos tenían la dignidad de congelarse al aire libre. La verdad es que nadie en la Edad Media estaba cómodo. Vivían de manera temporal, dolorosa y casi siempre contra su voluntad. Y sin embargo, seguían siendo humanos. Reían, bebían, cantaban mal, se enamoraban, rezaban y encontraban alegría en un mundo que los odiaba con entusiasmo. Había algo admirable en esa obstinación, una resistencia triste, sucia y profundamente humana. Así que, cuando regreses a tu siglo, hazte un favor. Toma una ducha caliente, cepíllate los dientes y contempla con asombro el milagro de la plomería moderna. Luego enciende una vela por las pobres almas que nunca pudieron quejarse del tráfico, de los anuncios o del wifi. Bajo el sol cegador y el rugido de la multitud, los hombres luchaban por su vida, su sudor mezclándose con la arena y la sangre. Pero de vez en cuando, el estruendo del público se apagaba. Un silencio extraño caía sobre las gradas, no de miedo, sino de asombro, porque las que entraban al anfiteatro no eran hombres musculosos y cubiertos de cicatrices, sino mujeres. Las llamaban gladiatrices, gladiadoras, y su mera existencia desafiaba todo lo que Roma creía sobre el género, el honor y el espectáculo. Eran la fascinación secreta del imperio. Ataviadas como amazonas, con los brazos desnudos y a veces con un pecho descubierto en alusión simbólica a las guerreras míticas, luchaban con una mezcla perfecta de elegancia y furia. Las grebas de bronce brillaban sobre sus piernas aceitadas. Los cascos, adornados con plumas o penachos, ocultaban sus rostros, pero no su determinación. Para los romanos, que veían la modestia femenina como virtud y el combate público como deber masculino, aquella visión era tanto perturbadora como fascinante. La mayoría de las gladiatrices no elegían ese destino. Eran esclavas o prisioneras de guerra, condenadas a entretener al público a través del dolor. Pero algunas llegaban por voluntad propia, mujeres nobles impulsadas por la fama, la rebeldía o el deseo de una libertad prohibida. Los cronistas antiguos, como Juvenal, se burlaban de ellas con desprecio, escribiendo que abandonaban el polvo del hogar por la espada, pero la verdad era otra. La arena les ofrecía algo que la sociedad romana jamás les daría, un sabor brutal de igualdad.
Entrenaban en escuelas especiales, donde aprendían el arte de la espada, el escudo y el tridente. Imagina el tintinear del acero, el ritmo de los pasos, la respiración medida antes del golpe. Practicaban igual que los hombres, ganándose el derecho de pisar la arena donde la vida y la muerte dependían del giro de un pulgar. Sus combates solían celebrarse de noche, iluminados por antorchas, mitad teatro, mitad matanza. El público no solo admiraba su destreza, sino la audacia misma de ver mujeres enfrentarse como hombres. Aunque el imperio intentó borrarlas de la historia, aún quedan rastros de su existencia. Un relieve de mármol hallado en Halicarnaso muestra a dos mujeres, Amazonia y Achilia, levantando los brazos en saludo. Una inscripción honra a una luchadora liberada por su valentía. Fueron pocas, pero reales, y por un breve e indómito momento hicieron de la arena su propio reino. Entrenar para convertirse en gladiadora era una metamorfosis brutal, un descenso al dolor, la disciplina y el espectáculo. Para la mayoría de las mujeres que cruzaban las puertas del Ludus, la escuela de gladiadores, la vida tal como la conocían terminaba allí. Al entrar, ya no eran esposas, ni esclavas, ni damas nobles. Se convertían en propiedad de la arena, materia prima moldeada por el lanista, el entrenador que gobernaba su destino con autoridad absoluta. El campo de entrenamiento no conocía la piedad. Primero venía la práctica con espadas de madera, para dominar el equilibrio y la forma. Luego, las armas pesadas, que fortalecían el cuerpo y templaban el espíritu. Ejercicio tras ejercicio, golpe tras golpe, aprendían a resistir el dolor y a moverse con la precisión de un depredador. El aire del Ludus olía a hierro, sudor y miedo. Cada error se corregía con un grito o con un golpe, pero con el tiempo, la vacilación se convertía en ritmo, la torpeza en instinto. Una mujer que antes llevaba cestas o tejía lana, podía ahora blandir un gladius con la fuerza suficiente para partir un hueso. La dieta formaba parte del entrenamiento también. Contrario al mito popular, los gladiadores, hombres y mujeres, no eran figuras esculpidas de músculos cincelados. Se alimentaban de gachas de cebada, habas y hasta cenizas, cultivando una capa de grasa que protegía sus órganos de cortes superficiales. La ironía era casi poética. El imperio que idolatraba la belleza forjaba a sus campeones a base de cicatrices y callos. Pero el entrenamiento no era solo fuerza, era también teatro. Las gladiatrices aprendían el arte de luchar con estilo. Un ingreso majestuoso, una postura desafiante, una pausa calculada antes del golpe final. No eran adornos, eran táctica pura. El público exigía emoción, no eficiencia. El lanista organizaba enfrentamientos espectaculares, oponiéndolas a bestias exóticas o guerreros extranjeros, coreografiando tanto la victoria como la muerte. Y aunque eran pocas frente a los gladiadores varones, las gladiatrices se ganaban el respeto de sus compañeros. Muchos de los hombres, al principio burlones, aprendían rápido a no subestimarlas. La fuerza podía igualarse, pero la velocidad y la astucia eran sus armas más temibles. Algunos registros antiguos mencionan que varias mujeres llegaron a entrenar incluso en el Ludus Magnus, la escuela principal de gladiadores junto al Coliseo, donde los emperadores acudían a presenciar los combates de práctica. Allí, algunas se convirtieron en leyendas locales, con nombres que aún resuenan en los fragmentos del mármol: Amazona, Livia la Espada, Pentesilea. Cada gota de sudor en el entrenamiento las acercaba un paso más al destino. La arena, una escena donde la muerte y la gloria se confundían. Cuando llegaba el día de los juegos, Roma entera vibraba. Las calles se llenaban de ruido, los estandartes ondeaban sobre los techos, y un olor denso a carne asada, incienso y sudor se mezclaba con el aire caliente del amanecer. Los tambores resonaban a lo lejos, marcando el pulso de una ciudad ansiosa por su ritual favorito, la muerte como entretenimiento. Desde el alba hasta el ocaso, decenas de miles de personas acudían al anfiteatro, un océano de voces que rugía por sangre y gloria. Pero cuando el anunciador pronunciaba los nombres de las gladiatrices, el rugido cambiaba de tono. Ya no era solo expectación, era shock, burla, deseo y desconcierto. Las mujeres avanzaban con paso lento y firme hacia el centro de la arena. Sus armaduras relucían bajo el sol o la luz de las antorchas. El espectáculo era puro escándalo. Las romanas debían rezar, no luchar, adornar templos, no profanarlos con sangre. Y sin embargo, allí estaban, guerreras envueltas en mito, retando cada norma escrita por hombres. Algunas se presentaban vestidas como amazonas de la leyenda griega, otras, con los hombros desnudos,
desafiantes, miraban al público sin bajar la vista. Su presencia, por sí sola, era una declaración de guerra. Los juegos seguían un ritual inmutable. Sonaban las trompetas, el emperador alzaba la mano y el combate comenzaba. Los escudos chocaban, las espadas brillaban, la arena se levantaba bajo los pies. Cada movimiento era calculado, no solo para sobrevivir, sino para cautivar. El público no quería eficiencia, quería arte y violencia, y las gladiatrices cumplían. Cada finta, cada estocada, cada esquive era teatro escrito con sangre. A veces luchaban entre ellas, otras contra hombres o incluso contra animales salvajes, toros, jabalíes, leopardos. El público contenía la respiración mientras aquellas figuras de cabellos trenzados se enfrentaban a colmillos y garras, con una valentía que rozaba lo imposible. Aunque la mayoría de los combates terminaban en rendición o agotamiento más que en muerte, la frontera entre la actuación y la mortalidad era delgada y siempre cruel. Los escritores romanos describieron aquellos espectáculos con una mezcla de repulsión y deseo. Cayo Dion, historiador del siglo II, contaba que el emperador Domiciano organizaba combates nocturnos donde mujeres luchaban bajo la luz vacilante de las antorchas, sus cuerpos reluciendo por el aceite y el sudor. Era, según él, algo entre lo erótico y lo aterrador, una contradicción calculada para mantener al pueblo de Roma fascinado y confundido. Para una gladiatrix, cada combate era una apuesta, muerte, deshonra o gloria. Algunas morían anónimas, tragadas por la arena. Otras sobrevivían lo suficiente para ganarse un nombre, y cuando su destreza era tan grande que el público pedía piedad, el anfiteatro entero rugía al unísono. «Misio, libérenla». En esos segundos eternos, cuando el emperador alzaba su mano y el pulgar apuntaba hacia la vida, una mujer que había sido esclava o prisionera dejaba de ser cosa, y una mujer que había sido propiedad se convertía por un instante en leyenda. Para entender el poder de atracción que ejercían las gladiadoras, hay que mirar al mito que las inspiró, las amazonas. Para los romanos, estas mujeres eran una mezcla de fantasía y amenaza, guerreras que vivían sin hombres, que conquistaban reinos y cabalgaban en los límites del mundo conocido. En los frescos y mosaicos de las villas imperiales, las amazonas aparecían con arcos, lanzas y miradas fieras, representando todo lo que Roma admiraba y temía del espíritu femenino. Así, cuando las gladiatrices entraban en la arena vestidas como aquellas heroínas míticas, el mito cobraba vida. Los artistas y organizadores de los juegos alimentaban esa imagen. Las llamaban Amazonia, Achilia, Pentesilea. Sus nombres eran ecos directos de las leyendas griegas. Las armaduras, diseñadas a propósito, recordaban el atuendo de esas guerreras antiguas. Brazos desnudos, un pecho descubierto, túnicas cortas que dejaban ver la fuerza de las piernas y desafiaban toda noción de pudor. Era teatro, sí, pero un teatro de poder. El público debía verlas no solo como mujeres, sino como símbolos de lo indómito, de lo salvaje. Pero debajo de esa fantasía había una ironía brutal. Las amazonas, según la mitología, vivían más allá de la civilización, en los confines del mundo, consideradas bárbaras por los romanos. Y sin embargo, el imperio ahora exhibía a sus propias mujeres disfrazadas de bárbaras, domesticando el mito, sometiéndolo a las reglas del espectáculo. Roma convertía incluso su rebeldía en entretenimiento, pero las mujeres bajo esos cascos eran otra historia. Esclavas o libres, su sola presencia desafiaba siglos de moral y de tradición. Borraban las líneas entre virtud y vergüenza, entre obediencia y coraje. Algunos espectadores reían, otros las insultaban, pero no faltaban quienes en silencio las admiraban. Los poetas, incapaces de decidir si eran monstruos o diosas, las describían con una mezcla de horror y fascinación. «Son abominables», escribió Estacio, «y sin embargo irresistibles». Esa dualidad, mitad pesadilla, mitad sueño, era el reflejo perfecto de las amazonas mismas. Y en mármol, mosaico y verso, las gladiatrices quedaron grabadas como un espejo del deseo y del miedo, una ironía envuelta en oro y sangre. Vencer en la arena era más que sobrevivir, era transformarse. Para una gladiadora, la victoria podía significar comida, regalos, fama e incluso, en los casos más extraordinarios, la libertad. En un mundo donde el nombre de una mujer rara vez sobrevivía al tiempo, estas pocas consiguieron que el suyo se murmurara en tabernas,
foros y pasillos imperiales. Cuando una gladiadora triunfaba, el anfiteatro entero estallaba en gritos. Los espectadores arrojaban flores al ruedo. Los hombres pronunciaban su nombre con admiración ebria, y los niños imitaban sus gestos de combate en los callejones. Algunos artesanos tallaban su figura en lámparas de aceite o en cerámica, capturando el instante en que alzaba la espada sobre su rival caído. Para Roma era un espectáculo desconcertante, una mujer empuñando el poder, el respeto y el deseo de una multitud. Era un desafío a la estructura misma del imperio. El mayor honor que podía alcanzar una gladiadora era la missio, la liberación oficial, concedida por el emperador o por el clamor del público. Recibía entonces el rudis, la espada de madera que simbolizaba la libertad. Solo unas pocas la obtuvieron, pero aquellas que lo lograron fueron inmortalizadas. En inscripciones y epitafios se grabaron sus nombres junto a palabras de honor. Luchó con valentía, fue liberada. No eran esposas dóciles ni sombras de hombres, eran vencedoras del destino. Pero esa gloria venía con un precio, el odio de los moralistas y filósofos de Roma, que veían en ellas una amenaza a la virtud. Los senadores clamaban que aquellas mujeres pervertían el orden del mundo, y los poetas escribían con indignación: cuando una mujer combate, la modestia muere. No era solo indignación, era miedo. El miedo a una Roma donde las mujeres pudieran ser admiradas por su fuerza, no por su silencio. Así, mientras la multitud aplaudía su coraje, los poderosos ya conspiraban para borrarlas de la historia. La victoria les daba un nombre, pero con un costo tan alto como la sangre misma. El imperio no tardó en reaccionar. Algunos emperadores las celebraban en secreto, fascinados por su audacia. Otros las condenaban abiertamente, considerándolas un síntoma de decadencia moral. Domiciano había llenado sus noches de combates femeninos iluminados por antorchas. Pero un siglo después, Séptimo Severo decidió que aquello había ido demasiado lejos. A comienzos del siglo III promulgó un decreto. Las mujeres quedaban prohibidas en la arena. Oficialmente, era una reforma moral, un intento por restaurar la dignidad de la mujer romana. Pero detrás de esas palabras se escondía algo mucho más profundo: el miedo. El miedo a la imagen de una mujer que luchaba y a veces ganaba. El miedo a la posibilidad de que una esclava pudiera ser aclamada por la multitud mientras los hombres observaban desde las gradas. El miedo a que la fuerza dejara de ser exclusiva de ellos. Los senadores celebraron la medida, aplaudiendo el retorno de la virtud. Los poetas lamentaron la pérdida del pudor. Las mismas manos que antes arrojaban rosas, ahora firmaban edictos de censura. Pero el pueblo no fue unánime. Muchos extrañaban el espectáculo, la emoción única que provocaban aquellas mujeres que combatían con la precisión de asesinas y la gracia de bailarinas. Otros susurraban que Roma se había vuelto débil, que el imperio, antaño símbolo de poder, ahora se escondía detrás de la falsa modestia de sus leyes. Y aunque la prohibición se extendió, no todo terminó allí. En las provincias, lejos del control de Roma, algunos gobernadores siguieron organizando juegos donde las mujeres seguían luchando, a veces disfrazadas de hombres, otras desafiando la ley abiertamente. El imperio era vasto, y las órdenes imperiales viajaban más lento que la pasión del pueblo por el combate. En los anfiteatros de frontera, bajo soles extranjeros, todavía se oían los gritos y el choque del metal. Allí, en los márgenes del mundo romano, el espíritu de la gladiadora se negaba a morir. Pero con el paso del tiempo y con la expansión del cristianismo, el recuerdo de aquellas mujeres comenzó a desvanecerse en la arena del olvido. Los cronistas cristianos y los moralistas romanos reescribieron la historia, borrando a las gladiatrices de los registros oficiales como si nunca hubieran existido. Las descripciones de sus combates se censuraron o se reinterpretaron como alegorías. Las esculturas que alguna vez mostraron su fuerza fueron destruidas, y los nombres grabados en piedra, raspados hasta quedar ilegibles. Las que habían desafiado al imperio fueron condenadas a una segunda muerte, la del silencio. Cuando el Coliseo cerró sus puertas para siempre, pocos recordaban que alguna vez las mujeres habían luchado allí. Los nuevos escritores hablaban solo de generales, emperadores y mártires. Las guerreras quedaron fuera del relato, exiliadas de la memoria colectiva, y sin embargo, no todo se perdió. Entre ruinas y polvo quedaron fragmentos, piedras rotas, mosaicos incompletos, grafitis casi borrados
testigos mudos de una verdad que Roma había intentado enterrar. En Halicarnaso, un relieve de mármol aún mostraba a dos mujeres, Amazonia y Achilia. Ambas erguidas, las armas en alto, los cuerpos tensos, las miradas fijas. La inscripción bajo sus pies declaraba el combate como empate, un gesto de respeto mutuo en un mundo que no conocía la igualdad. No eran esclavas muriendo por diversión, eran iguales, luchadoras cuya habilidad mereció la admiración del público. En esos pedazos de piedra sobrevivía una historia que el poder quiso borrar, pero que el tiempo, caprichoso, se negó a olvidar. Los arqueólogos también encontraron inscripciones y mosaicos con mujeres en armadura, sus nombres perdidos, pero sus posturas inconfundibles, firmes, desafiantes, orgullosas. Cada fragmento era una voz, un susurro que atravesaba los siglos. Durante mucho tiempo, los académicos modernos desestimaron esas pruebas, diciendo que eran fantasía o alegoría. Les resultaba más fácil creer en amazonas mitológicas que aceptar que, de verdad, hubo mujeres que empuñaron espadas en la Roma imperial. Pero incluso el silencio tiene límites. La historia, tarde o temprano, habla. Y el eco de esas mujeres volvió a escucharse, como si la arena del Coliseo aún respirara sus nombres. Su silencio se volvió su última forma de rebelión. Los estudios modernos y las excavaciones arqueológicas rescataron lo que Roma había querido enterrar. Cada inscripción desenterrada, cada fragmento de casco, cada relieve recompuesto contaba una historia distinta, una historia que el poder masculino había intentado borrar durante siglos. Los historiadores comenzaron a leer de nuevo los textos antiguos, a reinterpretar las sátiras, los poemas, las crónicas olvidadas. Y descubrieron algo que cambiaba la imagen del imperio. Las gladiatrices no eran una rareza, sino parte de un mundo más complejo, más contradictorio, donde las fronteras del género se diluían entre el polvo, el sudor y la sangre. Los investigadores entendieron que la arena romana, cruel y despiadada, había sido también un espacio insólito de igualdad. Allí, una mujer podía ser medida no por su nacimiento, sino por su fuerza, no por su obediencia, sino por su valentía. Las excavaciones revelaron huesos con marcas de entrenamiento, armaduras adaptadas a cuerpos femeninos y hasta tumbas decoradas con símbolos de combate. La evidencia era irrefutable. Aquellas guerreras habían existido, y Roma, con todo su poder, no había logrado borrarlas. El hallazgo escandalizó y fascinó al mundo moderno a la vez. De pronto, el mito se volvió carne, la leyenda, historia. Las gladiadoras renacían no en la arena, sino en los libros, en los museos, en la imaginación colectiva de una nueva era. Cada descubrimiento arqueológico era como una resurrección, cada nombre tallado en mármol, una victoria póstuma contra el olvido. Porque aunque el imperio se derrumbó, las piedras del Coliseo aún guardan el eco de sus pasos. Siglos después, la gladiadora renació, no en carne, sino en espíritu. De las ruinas del Coliseo y de los fragmentos de mármol surgió una nueva figura, no la esclava condenada, sino la símbolo inmortal de resistencia. Durante el Renacimiento, los eruditos que estudiaban los relieves antiguos se toparon con imágenes de mujeres armadas. Al principio no comprendieron lo que veían. ¿Eran diosas? ¿Amazonas? ¿Fantasías de escultores? Sin saberlo, habían redescubierto a las gladiatrices. Con el paso de los siglos, los artistas volvieron a darles forma. Los pintores las representaron mitad Venus, mitad Marte, bellas y mortales, sensuales y letales. Los escritores las convirtieron en musa y rebelión, en el eco femenino de un mundo que las había temido. En el siglo XIX, los arqueólogos confirmaron lo que los antiguos solo susurraban. Las mujeres habían combatido en la arena. El hallazgo estremeció a la academia y encendió la imaginación popular. La gladiadora se convirtió entonces en un espejo. Reflejaba tanto el deseo como la justicia, la fuerza y la fragilidad, la libertad y la condena. En el siglo XX, el mito volvió a transformarse. El cine, la literatura y el arte contemporáneo la resucitaron una y otra vez. Guerrera trágica, heroína sensual, mártir de su propia historia. Cada generación la moldeó a su manera, pero en todas la esencia fue la misma, la mujer que se negó a obedecer. Los historiadores modernos fueron más allá del mito. Compararon restos óseos, analizaron inscripciones, reconstruyeron biografías y descubrieron que aquellas mujeres no fueron simples excepciones.
fueron parte de una Roma más diversa y contradictoria que la que pintaban los mármoles de los templos. La arena, con toda su brutalidad, había sido también un escenario de emancipación. Allí, una mujer podía ser vista, escuchada, temida. Su valor se medía no por su voz, sino por su espada. Hoy, la figura de la gladiadora es mucho más que una curiosidad arqueológica. Es un grito a través del tiempo, una advertencia a toda sociedad que intente encerrar la fuerza femenina en el silencio. Porque aunque Roma trató de borrarla, no pudo hacerlo. Su sombra aún se mueve entre las piedras del Coliseo, en los museos, en los lienzos, en las historias que vuelven a contarse. Cada vez que una mujer se enfrenta al poder, cada vez que reclama su lugar en el mundo, la gladiadora vuelve a alzarse. Luchó por un instante, pero ese instante bastó para que su eco perdurara por siglos. Fue esclava, fue rebelde, fue leyenda. Y mientras haya quien desafíe las reglas, mientras haya quien se atreva a cenar con Cleopatra, no era asistir a una comida, era entrar en una visión, participar en un hechizo de poder tejido con oro, perfume y maravilla. Cada banquete que ofrecía en Alejandría era una ceremonia de divinidad, un teatro donde la política se fundía con el mito. En aquellos momentos, la reina dejaba de ser humana. Era Isis renacida, la diosa viva que convertía el acto de comer en una proclamación de dominio celestial. El salón donde se desarrollaban sus banquetes era una obra de arte. Las paredes, cubiertas de pan de oro, resplandecían bajo la luz de las antorchas. Los suelos, adornados con mosaicos de loto y papiro, parecían brillar bajo los pies de sus invitados. El aire flotaba entre velos de humo aromático, que los sirvientes agitaban con ritmo hipnótico, como si el mismo aire respirara su voluntad. En los braseros de bronce ardían inciensos raros traídos de Arabia. Incienso, mirra, canela, especias tan preciosas que habrían arruinado a reinos enteros. Las cenas de Cleopatra no eran simples banquetes, eran sinfonías de los sentidos, composiciones donde el sabor era solo una nota entre mil. A su mesa acudían los hombres más poderosos del mundo conocido, enviados romanos, nobles egipcios, filósofos, generales. Venían buscando diplomacia y salían sin saber si habían comido con una mujer o con una diosa. La reina se recostaba sobre un diván cubierto con púrpura de Tiro, el color reservado a los monarcas, mientras su piel, espolvoreada con polvo de oro, brillaba con la luz cálida de las antorchas. En su cabello se entrelazaban perlas. Sus copas, talladas en ónice y engastadas con esmeraldas, eran símbolos de una opulencia que desafiaba la razón. Cada gesto, cada sonrisa, cada silencio era parte de una coreografía precisa. El menú no era una lista de platos, sino un inventario de imperios. Lenguas de pavo real, ibis asados, dátiles bañados en miel, peces del Nilo cocinados en vino y panes marcados con su sello real. Cada plato tenía un propósito: abundancia, fertilidad, derecho divino. Los sirvientes vertían vino de Falerno, tan antiguo que pocos senadores romanos habían tenido el privilegio de probarlo. Cleopatra lo bebía con la misma naturalidad que si fuera agua. Todo era una lección en poder, porque en su mundo la ostentación era un idioma, y cada cena una declaración de soberanía. Y entonces llegó su acto más famoso, el que estremeció a Roma y la inmortalizó en la historia. Durante un banquete con Marco Antonio, la reina disolvió una perla en vinagre y la bebió ante los ojos atónitos de su amante romano. Decían que era la perla más grande del mundo, una joya cuyo valor podía igualar el de provincias enteras. Pero Cleopatra no lo hizo por riqueza, lo hizo para demostrar que su poder era tan absoluto que podía devorar las riquezas de los imperios con un solo sorbo. En su universo, la opulencia era el lenguaje de los dioses, y cada banquete era una oración en oro y fuego. Los banquetes de Cleopatra no eran placeres privados, eran representaciones cuidadosamente orquestadas, obras de teatro donde la reina convertía el poder en espectáculo. Sabía que reinar Egipto bajo la sombra de Roma requería más que ejércitos y tratados. Requería deslumbrar, y ningún escenario era tan poderoso como su mesa. Donde César o Marco Antonio ganaban lealtades con espadas, Cleopatra lo hacía con palabras, perfumes y miradas. Los invitados llegaban como iguales, o al menos eso creían. Al finalizar la noche, se retiraban como adoradores. Todo en el salón transmitía su divinidad. El orden de los asientos no era casual. Cleopatra en el centro, reclinada en su diván dorado, y los demás ocupando posiciones más bajas,
literalmente bajo su mirada. Una cortesía que escondía una jerarquía invisible. Sus banquetes eran rituales de seducción política. La música, los poemas, la danza, todo ocurría en un momento preciso, como si los dioses mismos siguieran el ritmo de su voluntad. Un músico tañía su lira justo cuando ella alzaba la copa. Un poeta recitaba versos sobre Isis y Osiris, mientras ella sonreía hacia su invitado principal, recordándole, sin decir palabra, que estaba sentado frente a una diosa. Cada cena era una ceremonia sagrada disfrazada de diplomacia. El banquete era un templo, y Cleopatra su sacerdotisa. Incluso los platos seguían un guión. Nada llegaba al azar, sino en un crescendo de opulencia. Los primeros eran sutiles, los últimos excesivos, hasta que la mesa parecía un altar de abundancia. Pirámides de frutas, carnes doradas, panes aromatizados con flores del Nilo. El hambre no era lo que ella buscaba saciar, sino la admiración. La abundancia era su arma. Cada bandeja era un recordatorio de que el Nilo obedecía solo a ella. Pero su arma más fina era el silencio. Entre plato y plato, dejaba hablar a los demás. Escuchaba las risas nerviosas, las palabras torpes, los halagos disfrazados. Medía cada tono, cada pausa, cada temblor. En esos silencios se decidían alianzas y destinos. A ojos ajenos, su lujo podía parecer irracional, pero para Cleopatra era estrategia pura. Cada copa, cada perla, cada vela encendida era una pieza en el tablero. Su mesa era un trono disfrazado, y sus invitados, peones en un juego que solo ella dominaba. Cuando Julio César cruzó por primera vez las puertas del Palacio Alejandrino, esperaba la pompa habitual de un reino extranjero. En su mente romana, el poder tenía forma de mármol y disciplina. No estaba preparado para la sensualidad como forma de dominio. Egipto, bajo Cleopatra, era un mundo de color, de aroma, de música. Nada en Roma podía compararse con aquello. El general que se había enfrentado a ejércitos enteros descubrió que no tenía defensa contra una reina que luchaba con encanto y teatro. El banquete que Cleopatra ofreció a César en Alejandría se convirtió en leyenda viva. Fue más que una cena. Fue un manifiesto político, una obra maestra de manipulación emocional. El salón brillaba como si el sol del Mediterráneo se hubiera instalado entre sus paredes. Las mesas estaban cubiertas de oro macizo, los utensilios forjados en plata, las fuentes de mármol vertían vino en lugar de agua. Cada elemento tenía un propósito: transmitir un mensaje silencioso, que aunque Roma conquistara el mundo con legiones, Egipto conquistaba los sentidos. César, acostumbrado a la austeridad de los generales romanos, a cenas de pan duro, aceitunas y vino agrio, se encontró de pronto sumergido en un universo donde cada detalle brillaba. Lo racional se disolvía bajo la magnitud de lo sensorial. Cleopatra comprendía la psicología romana mejor que los propios romanos. Sabía que, para ellos, Egipto era un territorio exótico, peligroso, casi sobrenatural, y en vez de negarlo, lo usó a su favor. Convirtió cada cena en un acto de conquista cultural. Durante aquella primera velada, César fue recibido bajo techos pintados como los cielos del Olimpo. Servidores vertían vino especiado en copas con forma de loto. Músicos egipcios mezclaban flautas con coros griegos, mientras loros amaestrados repetían frases de elogio en griego y latín. Cleopatra reía con una suavidad que no era casual. Su risa flotaba entre las columnas como un hechizo invisible. No necesitó ofrecer promesas ni favores. Solo creó un mundo tan irresistible que César empezó a creer que había ascendido al reino de los dioses. Cuando se reclinó junto a ella, ya no era un conquistador. Era un invitado en el Olimpo, un mortal tolerado por una diosa. Esa era su magia: convertir la realidad en mito y el mito en herramienta de poder. Su alianza no se firmó con tinta ni con decretos, sino con el sonido de copas chocando, con el aroma de la mirra, con la mirada de una reina que sabía cuándo guardar silencio. Desde esa noche, César y Cleopatra se convirtieron en compañeros de espectáculo. Organizaron banquetes públicos en Alejandría donde se presentaban como Isis y Osiris renacidos. El pueblo los adoraba, los poetas los cantaban, y los romanos, desde lejos, observaban con escándalo y fascinación. César volvió a Roma no solo como conquistador de Egipto, sino como hombre conquistado por su reina. El perfume de sus banquetes lo seguía como una sombra: la mirra, el vino, el eco de su risa. Alejandría había dejado su marca en él, un recuerdo perfumado del poder envuelto en seda.
Pero si César fue la introducción de Cleopatra al corazón de Roma, Marco Antonio sería su obra maestra. La primera cena entre Cleopatra y Marco Antonio no fue un encuentro, fue una conquista envuelta en deseo, una representación donde la reina ya conocía el final antes de que él cruzara la puerta. Antonio, héroe de Roma, comandante de ejércitos, creyó que llegaba a impresionar a la soberana del Nilo, pero Cleopatra no lo esperó en un trono, lo recibió sobre un barco, una embarcación bañada en oro, con velas púrpuras impregnadas de incienso y remos que relucían como espejos bajo el sol. Los músicos tocaban flautas y arpas. Ella, reclinada bajo un dosel de seda, vestida como Isis, observaba desde lejos con una sonrisa tan calculada como divina. Cuando Antonio subió a bordo, ya estaba vencido, no por un ejército, sino por el poder del espectáculo. Aquella noche, Cleopatra ofreció un banquete que siglos después seguiría siendo recordado como el festín más deslumbrante del mundo antiguo. Las mesas estaban incrustadas de gemas, las lámparas ardían con aceites de canela y el suelo entero estaba cubierto de pétalos de rosa tan densos que los sirvientes caminaban entre ellos como entre nubes. Los platos llegaban en oleadas, aves rellenas de dátiles y miel, pescados del Nilo bañados en azafrán, pasteles empapados en vino dulce. El aire estaba tan saturado de fragancia que parecía líquido. Las copas, de oro y ónice, se llenaban sin cesar. El vino provenía de las reservas personales de los nobles romanos, pero ahora servía para honrar a una reina que había convertido el lujo en una religión. Marco Antonio, al principio atónito, terminó fascinado. Allí estaba una mujer que no necesitaba soldados para dominarlo. Su poder era más peligroso, la imaginación. Cleopatra reía, apostando que podía gastar 10 millones de sestercios en una sola cena. Antonio la desafió, seguro de que era una exageración. Ella sonrió con la calma de quien ya ha ganado. Pidió una copa de vinagre, el tipo fuerte que los romanos usaban para limpiar heridas, y, sin apartar la mirada, se quitó uno de sus pendientes. Era una perla gigantesca, extraída del Mar Rojo, tan valiosa que su precio podía financiar una guerra. El salón contuvo la respiración. Cleopatra dejó caer la perla en el vinagre. El líquido chispeó suavemente. La perla se disolvió, transformándose en polvo y espuma. Entonces levantó la copa, miró a Marco Antonio y bebió. No fue un truco, fue una proclamación. Cleopatra no estaba mostrando riqueza, sino dominio. No buscaba asombrar a un hombre, sino doblegar a un imperio. Para ella, el valor no se medía en oro ni en provincias, sino en gestos. El acto de disolver una perla, joya entre joyas, era un mensaje dirigido directamente a Roma. Vuestro dinero, vuestros dioses, vuestros ejércitos, yo puedo beberlos. Marco Antonio, que había presenciado 1000 batallas, se quedó sin palabras. El brillo de las antorchas reflejaba en sus ojos la fascinación y el temor. Cleopatra lo observó con calma, satisfecha. El silencio que siguió valía más que cualquier grito de victoria. Los cronistas antiguos contaron que ella estaba a punto de disolver la segunda perla cuando él la detuvo, mitad por miedo, mitad por rendición. Aquella joya, la hermana gemela de la que acababa de beber, terminaría siendo cortada y colocada en la estatua de Venus en Roma, como un símbolo de su triunfo sobre el orgullo romano. No importaba si el hecho fue verdad o leyenda, lo esencial era que podría haber ocurrido, porque en el universo de Cleopatra, el mito y la realidad eran herramientas intercambiables, instrumentos de un mismo propósito, la inmortalidad. Cada banquete era una obra de teatro, cada plato un verso, y cada gesto suyo una página más en la historia que ella misma estaba escribiendo. Aquella noche marcó el comienzo de una alianza que Roma recordaría con horror y fascinación durante siglos. Marco Antonio, el general de hierro, se convirtió en discípulo del lujo, devoto del arte de vivir que solo Egipto podía ofrecer. De su unión nació algo más que amor o política. Nació una sociedad secreta, un círculo cerrado donde los límites entre placer, poder y adoración se disolvían como aquella perla. Se llamaban a sí mismos los inimitables vividores, los que no podían ser igualados. Sus fiestas comenzaban al anochecer y duraban hasta el amanecer. Cenaban sobre barcas doradas que flotaban por el Nilo, rodeados por antorchas cuyos reflejos danzaban sobre el agua como fuego líquido. El aire se llenaba de perfumes, la música nunca se detenía, y el vino corría como si los dioses mismos lo hubieran bendecido. Cleopatra y Marco Antonio presidían aquellos festines como dioses renacidos, Isis y Dionisio entre los mortales,
mientras esclavos arrojaban pétalos ante cada paso que daban. Cada noche tenía un tema: una velada dedicada al mar, otra al fuego, otra al vino. Nada se repetía. En una ocasión, el salón fue transformado en una réplica del Mediterráneo, con pequeños barcos flotando sobre estanques de vino tinto. En otra, el techo del palacio se abrió, y desde lo alto cayeron aceites perfumados, lluvias de aroma y resplandor. Los banquetes eran competiciones de exceso. Cleopatra desafiaba a Marco Antonio a gastar fortunas en una sola cena, y él, cegado por la fascinación, aceptaba cada reto. El derroche se convirtió en ritual, una forma de probar que el poder, como el amor, debía sentirse infinito. Los invitados eran pocos, siempre los mismos: filósofos, poetas, generales, cortesanos fieles. Todos vestían túnicas de seda transparente, sus rostros espolvoreados con polvo de oro, sus copas siempre llenas. Los músicos tocaban hasta sangrar de los dedos, y las fuentes vertían perfumes en lugar de agua. Cleopatra disfrutaba sorprendiendo. A mitad del banquete, podía ordenar que se cambiaran todas las copas por otras talladas en zafiro, o que el suelo se cubriera de flores recién traídas del desierto. Cada gesto suyo desafiaba lo posible. El placer no era pasivo, era un arte en movimiento. A veces Marco Antonio organizaba cazas dentro del propio palacio. Liberaba ciervos, leopardos o pavos reales, mientras los invitados corrían tras ellos por corredores cubiertos con alfombras de Babilonia. Era un carnaval de locura sagrada, una burla abierta a la sobriedad romana, pero bajo el brillo comenzaba a crecer una sombra. Mantener aquel mundo de oro costaba demasiado. Egipto sangraba lentamente para alimentar su propio mito. El oro de Nubia, las especias de Arabia, las perlas de la India, todo fluía hacia Alejandría, hacia los banquetes que cada noche encendían la envidia de Roma. Para el pueblo común, los festines de la reina eran un rumor distante, un eco de lujo imposible. Mientras las copas del palacio rebosaban vino, en las calles se hablaba de cosechas pobres y hambre. El Nilo ya no inundaba con la abundancia de antaño. Aún así, Cleopatra no detuvo el espectáculo. Sabía que el poder dependía de la ilusión, y que una reina que dejaba de brillar moría. Para ella, la magnificencia era supervivencia. Cada banquete era una batalla silenciosa. Roma observaba desde lejos, afilando sus lenguas y sus cuchillos. Lo que en Alejandría era arte, en el Senado se convirtió en escándalo. Los hombres que una vez habían envidiado a Marco Antonio ahora lo llamaban hechizado, esclavo de una bruja del este. Las perlas, los inciensos, las fuentes de vino, todo se transformó en pruebas de corrupción moral. Para los romanos, Cleopatra ya no era una reina, sino una amenaza vestida de seda. Una tentación que ponía en peligro su visión del mundo, masculina, racional, disciplinada. Los rumores crecían. Decían que la reina egipcia había embrujado a Antonio, que lo alimentaba con filtros y perfumes, que había hecho de él su juguete. Roma no soportaba que un hombre de guerra se inclinara ante el poder de una mujer, y mientras tanto, en Egipto, el esplendor de los festines seguía creciendo, como si Cleopatra pudiera conjurar la eternidad con cada banquete. Pero el precio era alto. Las arcas del reino se vaciaban, los comerciantes protestaban en secreto, y el pueblo, que antes la veneraba como diosa, comenzó a murmurar su nombre con desconfianza. Cleopatra lo sabía. Sabía que su imperio de oro y aromas se sostenía sobre una cuerda de seda, fina y tensa, pero detener el espectáculo era impensable. El poder, una vez envuelto en belleza, no podía mostrarse desnudo. Así, ordenó que las cenas fueran aún más grandiosas. Los techos llovían polvo dorado. Los sirvientes ocultos tras los muros liberaban nubes de perfume al ritmo de la música. El lujo se volvió una máscara necesaria. La reina debía seguir siendo una diosa, incluso si el mundo a su alrededor empezaba a desmoronarse. Pero hasta los dioses se cansan. Marco Antonio, su compañero en exceso y ambición, comenzó a perder el brillo en la mirada. Las noches interminables de vino y música se volvían más pesadas, las risas más forzadas. Roma lo llamaba el deber, el orgullo, la memoria del acero. Cleopatra lo notó y comprendió que su imperio, más frágil que el cristal de sus copas, dependía de algo más volátil que el oro, la devoción de un hombre. Las fiestas que una vez fueron promesas de gloria se convirtieron en despedidas disfrazadas. Las mismas risas que antaño llenaban los salones ahora resonaban huecas, como ecos de un esplendor que comenzaba a desvanecerse. Roma ya no observaba,
Avanzaba. Octavio, heredero de César, reunió sus legiones y su propaganda. Para el Senado, Cleopatra no era una reina, sino una enemiga del orden del mundo, y Marco Antonio, que antes había sido héroe, ahora era descrito como un esclavo ciego por amor. Mientras los ejércitos romanos se preparaban, en Alejandría las luces del palacio seguían brillando, como si el tiempo pudiera detenerse. Cleopatra, fiel a su naturaleza, no permitió que la desesperación se notara. Cada banquete se convirtió en un acto de resistencia, una ceremonia contra el miedo. Las mesas seguían repletas de frutas, de carnes, de vino. Los músicos tocaban con la misma precisión que en los días de triunfo, pero sus notas tenían otro peso, como si presintieran que tocaban para un mundo que se extinguía. Los invitados hablaban poco. Nadie mencionaba la guerra que se acercaba. Solo el murmullo del vino al caer en las copas y el crujido de las antorchas llenaban los silencios. Aún así, Cleopatra no bajó la cabeza. Sabía que cada mirada puesta sobre ella era una prueba, y que incluso en la derrota debía parecer eterna. Su grandeza ya no era una estrategia, era una armadura. Los recursos del reino se agotaban. Las caravanas traían menos oro, los barcos menos trigo. El Nilo, indiferente a los caprichos de los reyes, había bajado su caudal. Pero la reina se negaba a mostrar debilidad. El pueblo debe seguir viendo a Isis, decía, aunque los dioses la hayan abandonado. Marco Antonio, cada vez más sombrío, intentaba mantener viva la ilusión, pero el vino, que antes era alegría, se volvió refugio. Las noches ya no eran celebración, sino evasión del amanecer. Su último gran banquete juntos fue en vísperas de la batalla de Accio. El palacio relucía con una belleza desesperada. Las lámparas de plata ardían hasta consumir su aceite. Las músicas, melancólicas, parecían plegarias. Cleopatra, vestida con túnicas de oro, levantó su copa junto a de Antonio. Brindaron no por la victoria, sino por la memoria. Comieron lentamente, como si saborearan los últimos restos de su propia leyenda. Cada plato, cada sorbo de vino, era una despedida a la ilusión de que los dioses podían reinar para siempre. Cuando Accio cayó, también lo hizo el hechizo. Las naves que una vez llevaron música ahora transportaban soldados huyendo en silencio. Alejandría se preparaba para su final. Los comedores de mármol, las paredes doradas, los perfumes, todo lo que había hecho temblar al mundo, empezaba a desmoronarse bajo el peso de la historia. Las columnas del palacio aún brillaban, pero el oro ya no significaba nada. Los tesoros que habían sostenido su poder ahora eran testigos de su ruina. Alejandría estaba sitiada, y el aire que antes olía a mirra ahora olía a humo y derrota. Aún así, Cleopatra se negó a abandonar el teatro de su vida. Si debía caer, lo haría revestida de esplendor. Ordenó que el gran salón se preparara una vez más, no para celebrar, sino para despedirse. Sería su último banquete, su obra maestra final. La mesa fue cubierta con plata y frutas maduras. El vino, espeso y oscuro como sangre, rebosaba de las copas de ónice. El pan, aún tibio, fue dispuesto con cuidado. Sus dos siervas más leales, Charmión e Iras, decoraron el salón con las pocas flores que quedaban. Cleopatra entró vestida con túnicas de oro y escarlata. Sus brazaletes tintineaban como campanas fúnebres. El silencio era tan denso que cada movimiento parecía un rito. La reina se reclinó sobre su diván, tomó una copa de vino y dijo con serenidad: «Que Roma festeje su victoria. Yo cenaré con los dioses». Bebió despacio, como si saboreara la eternidad. Su mirada no era de miedo, sino de desafío. La mujer que había seducido a generales y humillado a imperios no iba a dejar que la historia la redujera a prisionera. Cuando los enviados de Octavio llegaron, la encontraron serena, rodeada de lujo, como si el tiempo se hubiera detenido a sus pies. Sobre la mesa descansaba una cesta de higos, y entre los pliegues del lino, el áspid, su último invitado. Cleopatra sonrió. El veneno fue rápido, limpio, casi elegante. Se recostó y cerró los ojos con una paz que parecía divina. Su rostro conservó la expresión de una victoria silenciosa. Cuando Octavio entró al salón, no encontró a una prisionera, sino a una reina que había elegido su propio final. El aire aún olía a incienso, el oro aún relucía, y sobre su cuerpo la muerte brillaba como una joya, porque Cleopatra no fue vencida. Transformó su derrota en arte, su muerte en espectáculo, su fin en inmortalidad. El festín no había terminado, solo había cambiado de escenario, y mientras el mundo recordara su nombre, ella seguiría reinando en el imaginario de la eternidad.
Eran guardianas del misterio, portadoras de rituales más antiguos que las propias tribus. Sus vidas seguían el pulso de la luna, cuya luz pálida creían las unía con lo divino. Cuando caía la noche y las montañas se volvían de plata, las mujeres de Iria se reunían descalzas en claros secretos, sobre la tierra fría, para rendir homenaje a Bindus, la diosa del agua, de la fertilidad y del sagrado equilibrio entre la vida y la muerte. Las ceremonias comenzaban en silencio. Antorchas clavadas en la tierra formaban un círculo alrededor de un cuenco lleno de agua de manantial, que reflejaba las estrellas como si fueran espejos del cielo. Las mujeres mayores, curanderas, videntes, guardianas del saber, entonaban invocaciones en una lengua jamás escrita, solo recordada. Sus cánticos pedían a la luna bendecir sus vientres, sus cosechas y su valor. Las más jóvenes seguían con danzas lentas, fluidas, deliberadas, imitando los movimientos del viento y de los ríos. Cada gesto tenía un significado: una mano alzada para el nacimiento, una cabeza inclinada para los ancestros, un giro para el ciclo eterno de las estaciones. Todas llevaban colgantes hechos de hueso, bronce y conchas recogidas en las costas del Adriático. Estos amuletos protegían contra la esterilidad, los espíritus errantes y la envidia de los rivales. El más poderoso de todos era un creciente tallado en plata o cuerno, símbolo de la propia Bindus. Colgado cerca del corazón, aseguraba su favor: protección en el parto, en la tormenta o en la guerra. Los hombres tenían prohibido presenciar tales ritos. Interrumpirlos significaba atraer la ira divina o el exilio. Aún así, los rumores se extendían entre aldeas. Algunos juraban que las mujeres hacían caer la lluvia y curaban enfermos. Otros creían que la luz de la luna obedecía a sus canciones. Para los sirianos, aquellos rituales no eran superstición, sino forma de sobrevivir. Las montañas eran duras, los inviernos crueles, y la vida siempre pendía de un hilo. A través de sus costumbres sagradas, las mujeres tejían fuerza, unidad y un dominio silencioso que ninguna espada podía quebrar. Bajo el resplandor de la luna ya no eran hijas ni esposas. Eran sacerdotisas de la tierra, unidas por el canto, el agua y el fuego al espíritu mismo de Iria. En aquel mundo, la fertilidad no era un asunto privado. Era sagrada, celebrada y ligada al latido de la tribu. Dar vida aseguraba la supervivencia, pero concebir bajo la bendición de los dioses garantizaba prosperidad por generaciones. Las mujeres de Iria cargaban con este misterio, cumpliendo ritos donde la sensualidad y lo espiritual se fundían. No era vanidad, sino deber cósmico, reflejo de la creencia de que cada nacimiento era un eco del renacer de la tierra. Los ritos de fertilidad se celebraban en primavera, cuando la nieve se derretía en las montañas y los ríos volvían a rugir con nueva vida. Antes del amanecer, las mujeres se reunían junto a pozos sagrados o manantiales escondidos entre los bosques, lugares donde se decía que la diosa Bindus había tocado el agua con su aliento. Bañadas en silencio, dejaban que el frío las purificara, que la corriente se llevara la mala suerte y despertara las fuerzas dormidas del cuerpo. Cada gesto, desde cómo recogían el agua en las manos hasta cómo peinaban sus cabellos mojados, seguía instrucciones ancestrales susurradas a través de los siglos. Después del baño se adornaban con flores frescas, tomillo silvestre, violetas, salvia de montaña. Alrededor de la cintura ataban cordones rojos de lana tejidos durante el invierno, símbolo del hilo eterno de la vida. Algunas llevaban pequeñas figuras talladas en madera, formas masculinas y femeninas que ungían con miel y leche antes de enterrarlas bajo la tierra fértil. Para los extraños, aquello parecía primitivo, pero para ellas era sembrar bendiciones en el corazón del mundo. Cuando el sol comenzaba a levantarse sobre las cumbres, formaban un círculo y cantaban a Bindus. Sus voces se alzaban y caían como olas, pidiendo que los ríos del vientre fluyeran con fuerza y que la prosperidad alcanzara a toda la tribu. El canto era antiguo, mitad plegaria y mitad hechizo, y se creía que resonaba en las montañas hasta llegar a la diosa. Cuando la luz dorada tocaba el agua, la mujer más anciana derramaba una libación de hidromiel y leche de cabra, sellando el ciclo sagrado. Entonces reían, abrazándose con los rostros bañados por el sol. La fertilidad para ellas no era solo dar a luz, era crear en todas sus formas. El brote del grano, el regreso de los rebaños, la calidez del amor humano. Con estos rituales, las mujeres tejían su vida dentro de la trama misma de la naturaleza, asegurando que tanto el cuerpo como la tierra permanecieran eternamente fecundos.
Cada aldea tenía al menos una mujer cuyas manos se decía que sostenían la suerte misma, la hacedora de amuletos, o como la llamaban algunos, la susurradora de metales y huesos. No eran simples artesanas, eran ingenieras del espíritu, creadoras de talismanes donde arte, medicina y magia se entrelazaban. Llevar uno de sus amuletos era portar un pacto silencioso entre el ser humano y lo divino. El proceso era un ritual en sí mismo. La artesana trabajaba sola, en una cabaña oscura llena de humo y olor a hierbas. Antes de comenzar, espolvoreaba sal sobre el suelo para alejar a los espíritus celosos y murmuraba una breve oración a Bindus pidiendo manos firmes. Los materiales nunca eran elegidos al azar: bronce para la fuerza, hueso para la memoria, conchas para la fertilidad, hilo rojo para la llama de la vida. Cada pieza contaba una historia, cada nudo una promesa. Cuando una joven estaba por casarse, acudía a la creadora de amuletos para recibir el Bec, el talismán de fertilidad. En su interior guardaba una piedra del río sagrado, envuelta en lana y atada con un cabello tomado de la trenza de su madre. Era símbolo de continuidad, un vínculo invisible entre generaciones. Las nuevas madres recibían colgantes en forma de gota de agua, para asegurar que la leche fluyera sin interrupción. Los viajeros, en cambio, llevaban amuletos tallados con la forma de serpientes, protectores del camino y símbolos de renacimiento. Pero no todos los talismanes eran benignos. Algunas mujeres que habían sido traicionadas en amor pedían a la hechicera un nudo negro, un encantamiento tejido con hollín y plumas de cuervo. Estas obras no se condenaban. Los sirianos creían que incluso la venganza tenía su lugar en el equilibrio del mundo. Los hombres temían a las hacedoras de amuletos, pero también las respetaban. Sus chozas se levantaban al margen de los poblados, mitad santuario, mitad advertencia. En las noches de tormenta, los aldeanos decían ver luces titilando dentro de aquellas casas, señales de que las mujeres conversaban con los espíritus. En Iria, el poder no siempre vestía armadura ni blandía una espada. A veces era una mujer junto al fuego, susurrando al viento, atando los destinos de los hombres con solo hilo, hueso y oración. Cada luna llena, cuando la luz plateada se derramaba sobre las montañas como agua, las mujeres de Iria se reunían para rendir tributo a Bindus, la diosa de los ríos, la fertilidad y el renacimiento. Aunque en las crónicas romanas posteriores Bindus fue descrita como un dios masculino, para las mujeres sirianas era femenina, cambiante y eterna. Era el pulso de los arroyos, el destello en los lagos, el espíritu que unía sus cuerpos con el ciclo de la naturaleza. Estos ritos bajo la luna eran el corazón de la identidad femenina iriana. Al caer el crepúsculo, mujeres de todas las edades caminaban en silencio hacia manantiales sagrados o lagos escondidos, guiadas solo por el resplandor lunar y el murmullo de los grillos. Vestían túnicas de lino blanco bordadas con símbolos protectores, espirales que representaban la eternidad, triángulos que invocaban la fertilidad y ojos que alejaban la envidia. Al llegar al agua, formaban un círculo. Cada una sostenía un cuenco tallado en madera o cuerno, lleno de leche y miel, las ofrendas sagradas de Bindus. El ritual comenzaba con el encendido de antorchas. La madre del agua, la sacerdotisa más anciana, entraba descalza al lago, dejando que el barro se adhiriera a sus pies, y alzaba las manos hacia la luna. Su voz, grave y clara, invocaba la bendición de la diosa, mientras el eco se extendía por el valle. Una a una, las mujeres vertían sus ofrendas en el agua, susurrando sus deseos: hijos sanos, cosechas abundantes, viajes seguros, perdón por errores pasados. Las ondas en el agua llevaban sus palabras hasta el corazón de Bindus. Entonces comenzaba la danza. Descalzas y radiantes bajo la luz lunar, se movían en espirales lentas, levantando y bajando los brazos al ritmo del canto. El movimiento imitaba al agua misma, suave, constante, irresistible. A medida que el ritmo crecía, risas y gritos de alegría estallaban entre ellas. Algunas salpicaban el agua, otras alzaban sus cuencos hacia la luna, bebiendo su reflejo como si probaran la divinidad. Ningún hombre osaba acercarse. Se decía que la visión del rito podía cegar o maldecir a quien interrumpiera su armonía. Para las sirianas, esas noches no eran superstición, eran un pacto sagrado. Cada mujer era un recipiente de la diosa, y a través de ella el mundo se renovaba. Al amanecer, regresaban en silencio, la piel brillante por el rocío y la luz de la luna. Detrás de ellas, el lago quedaba inmóvil,
su superficie tocada por el aliento divino de la devoción. Entre las sirianas, la curación era dominio de las mujeres, un arte sagrado transmitido de madre a hija y protegido con el mismo celo que el fuego ancestral de la tribu. Sanar era honrar a Bindus, la diosa cuyas aguas podían tanto herir como sanar. Toda enfermedad era vista no solo como un mal del cuerpo, sino como una ruptura del equilibrio entre el alma, la carne y la tierra. Las mujeres sabias, llamadas vestís, llevaban ese equilibrio en sus manos. Su medicina era una fusión de ritual y remedio. Recolectaban hierbas al amanecer, cuando el rocío aún atrapaba la esencia de la vida. Cada planta tenía espíritu, canción y propósito. Mil hojas para las heridas, salvia para la purificación, enebro para la protección. Antes de cortar cualquier hoja, la sanadora murmuraba: así como tomo de la tierra, que la tierra no sufra daño. Incluso al hervir las hierbas para preparar infusiones, sus manos seguían un ritmo marcado por oraciones en voz baja. El vapor que emergía del cuenco era visto como un mensajero hacia los dioses. Uno de los rituales más antiguos era la vinculación del agua. Cuando una mujer enfermaba de tristeza, agotamiento o corazón roto, males comunes en un mundo de guerras sin fin, la curandera la llevaba hasta un manantial. Allí lavaba su rostro con agua recogida antes del amanecer, ataba un hilo rojo en su muñeca y colocaba 3 piedras en su palma, una para el miedo, otra para la pena y otra para la debilidad. Mientras la enferma arrojaba las piedras al agua, la sanadora cantaba: Bindus, llévate su dolor y devuélvele un corazón completo. El parto también estaba rodeado de magia protectora. Las mujeres embarazadas llevaban colgantes en forma de pez, símbolo de vida y flujo. Durante el trabajo de parto, las sanadoras quemaban artemisa y romero para abrir el camino de la vida con seguridad, mientras otras entonaban cantos graves y rítmicos, imitando el vaivén de las olas, constante, sereno, infinito. Para los sirianos, esos sonidos eran tan poderosos como cualquier poción. Los soldados romanos, desconcertados, escribieron sobre mujeres salvajes que curaban fiebres con canciones y raíces trituradas. Pero sus métodos funcionaban. Para las mujeres de Iria, curar nunca fue solo ciencia, sino un pacto con la naturaleza. Cada remedio confirmaba que el aliento de la diosa seguía fluyendo a través de ellas, manteniendo vivo su mundo, oración tras oración. El matrimonio entre los sirianos no era un simple contrato social, sino un tránsito sagrado, custodiado por símbolos, canciones y secretos conocidos solo por las mujeres. Antes de entrar en el hogar de su esposo, la novia debía renacer bajo la protección de Bindus y de los espíritus ancestrales de la línea materna. El paso de doncella a esposa era modesto en apariencia, pero profundo en poder. Los preparativos comenzaban varios días antes de la unión. Al amanecer, la joven se bañaba en un río o manantial escogido por su madre, acompañada por las mujeres mayores de la familia. Ellas portaban antorchas y entonaban himnos suaves, invocando fertilidad, protección y buena fortuna. Al salir del agua, las ancianas ungían su cuerpo con leche de cabra y miel silvestre, símbolos de nutrición y dulzura en la vida conyugal. Su cabello era trenzado en una sola larga trenza, entretejida con hilo rojo, para unir su espíritu al del hombre con quien compartiría su destino. Pero bajo la bendición siempre había un susurro de advertencia. El matrimonio era también alianza y entrega, un intercambio de poder tanto como de amor. Esa misma noche, en la intimidad del fuego femenino, se celebraba el juramento de la luna. La novia se arrodillaba ante un cuenco de agua donde se reflejaba la luz plateada del cielo, mientras la matriarca más anciana trazaba símbolos con ceniza sobre sus palmas. La luna observa a los fieles, murmuraba, y revela a los falsos. Este juramento unía el alma de la esposa a la verdad y la protegía de la traición. Algunos creían que si un marido rompía su palabra, su corazón se endurecería o su semilla se volvería estéril. Durante el banquete nupcial, la novia llevaba un velo bordado con signos de poder, triángulos para la fertilidad, espirales para el retorno eterno. Los invitados lanzaban granos y hierbas secas, no como gesto festivo, sino como ofrenda a los espíritus guardianes del hogar y del vientre. Al finalizar la celebración, los recién casados eran conducidos a su cámara. La suegra les ofrecía un pan en forma de luna creciente. La novia lo partía en 2, símbolo de que el amor y el sustento serían compartidos desde ese día. A los ojos de los extraños, estas costumbres parecían supersticiones primitivas,
Pero para las mujeres de Iria eran coreografía divina, rituales que entrelazaban el amor humano con el ritmo cósmico de la vida, la muerte y el renacimiento. Cada novia comprendía que su unión no era solo de cuerpos, sino de destinos, y que el hilo rojo que unía su trenza era el mismo que sostenía el universo. Para las mujeres de Iria, la sangre no era símbolo de violencia, sino la esencia misma de la vida, un puente entre los mortales y los dioses. Sus cuerpos, capaces de dar nacimiento y renovar el ciclo, eran considerados los guardianes naturales de esa sustancia sagrada. Sus costumbres alrededor de la sangre estaban impregnadas de temor y reverencia. No se ocultaban por vergüenza, sino que se protegían con cuidado, pues mal manejar la sangre era alterar el delicado equilibrio entre el mundo visible y el invisible. Durante la menstruación las mujeres se retiraban del trabajo diario y se alojaban en pequeñas chozas al borde de los ríos, llamadas casas del silencio. No eran prisiones, sino santuarios de descanso y purificación. Allí podían sanar, meditar y compartir historias. Creían que, durante esos días, la diosa Bindus fluía a través de ellas, limpiando a toda la tribu mediante su cuerpo. El agua cercana simbolizaba la purificación. Al caer la noche, las mujeres se bañaban bajo la luz de la luna, agradeciendo la renovación del ciclo. Luego quemaban salvia y resina de pino, dejando que el humo aromático llevara su gratitud hacia la diosa. La sangre también tenía un papel protector. Las madres mezclaban una gota de su propia sangre con arcilla para marcar con símbolos el rostro de sus recién nacidos, como señal de vitalidad y bendición divina. Los cazadores y guerreros partían con pequeños amuletos tejidos, con hilos empapados en sangre femenina, convencidos de que contenían la fuerza vital que desafiaba a la muerte. Aunque los hombres rara vez hablaban de ello, muchos aseguraban que su supervivencia se debía a estas bendiciones invisibles. En tiempos de peste o hambruna, las sacerdotisas de Iria realizaban el círculo del alba roja. Al amanecer, trazaban en el suelo círculos con sangre animal mezclada con hierbas sagradas, cantando para que la diosa desviara su ira y trajera misericordia. Dentro de esos círculos enterraban ofrendas de grano, miel y vino, como alimento para los espíritus de la enfermedad. A los ojos de los cronistas romanos, tales ritos eran barbarie. Pero para las mujeres de Iria, la sangre era una oración visible, el latido mismo de la existencia. Era la prueba de que la diosa caminaba entre ellas, viva en cada vena, presente en cada generación. En sus manos, la sangre no era mancha, sino alianza, un pacto escrito con la tinta más pura del universo. Para los irianos, la muerte no era un final, sino una transformación. Y en el centro de ese pasaje se encontraban las mujeres. Ellas eran las lamentadoras, las guardianas de los difuntos, las custodias de los últimos ritos que aseguraban el regreso seguro del alma al más allá. Creían que los muertos vagaban durante 3 noches entre el mundo de la carne y el reino sombrío bajo la tierra. Durante ese tiempo, era deber de las mujeres guiarlos hacia el hogar eterno. Cuando alguien moría, las mujeres más ancianas, madres o abuelas, cubrían los espejos y apagaban todas las luces salvo una, la lámpara sagrada de Bindus. Esa llama única ardía junto al cuerpo, para iluminar el camino del espíritu en la oscuridad. Luego lavaban el cuerpo con agua de manantial mezclada con ceniza y romero, murmurando oraciones que eran mitad despedida, mitad hechizo. La limpieza era tanto física como espiritual, liberaba el alma del peso del mundo. Esa noche comenzaba el canto del duelo. Las mujeres se reunían alrededor del cuerpo con el cabello suelto, sus voces alzándose en lamentos largos y profundos. El ritmo de sus cantos imitaba el pulso de la tierra, lento, grave, eterno. Recitaban los logros del difunto, sus alegrías, sus errores, su linaje. Cada nombre pronunciado mantenía al alma unida hasta que estuviera lista para partir. Las lágrimas no eran signo de debilidad, sino ofrendas vivas, prueba de que la memoria seguía latiendo. Al amanecer del tercer día, las mujeres lideraban la procesión hacia el lugar del entierro. El cuerpo era envuelto en lino y adornado con talismanes personales, anillos, cuentas, pequeños ídolos tallados en madera, protecciones para el viaje al otro mundo. Junto al cuerpo se enterraban pan, agua y una moneda, alimento, bebida y pago para cruzar los ríos del más allá. Una vez concluido el entierro, las mujeres quemaban sus velos y se bañaban en agua fría, purificándose del contacto con la muerte. Mientras el humo ascendía al cielo susurraban: «Fluye con el río, no luches contra él». Para el pueblo de Iria,
La muerte no se temía, se navegaba. Y gracias a las manos, las lágrimas y las voces de las mujeres, cada alma encontraba su camino de regreso al eterno fluir de Bindus. Mucho después de que las tribus de Iria se desvanecieran en el tiempo, absorbidas por Roma y los nuevos dioses del imperio, sus ecos siguieron vivos. Los rituales que una vez se susurraban junto a manantiales y hogueras no desaparecieron. Cambiaron de forma, escondiéndose en canciones populares, en rezos campesinos, en gestos cotidianos transmitidos de abuelas a nietas. El mundo sagrado de las mujeres sirianas, hecho de fertilidad, luna y agua divina, sobrevivió en el ritmo de la vida diaria mucho después de que sus templos se convirtieran en polvo. Los arqueólogos aún descubren fragmentos de esa memoria oculta. En las colinas más remotas de los Balcanes se han hallado tumbas con amuletos de bronce en forma de luna y de pez, símbolos eternos de la diosa Bindus. Vasijas decoradas con espirales y ondas grabadas hablan del ciclo perpetuo entre la vida, la muerte y el renacimiento. Incluso siglos más tarde, los pueblos de la costa adriática seguían vertiendo leche en los ríos para honrar a la madre bajo el agua, sin saber que rendían culto a una diosa cuyo nombre había sido olvidado, pero cuyo espíritu seguía respirando en la tierra. Los cantos de las mujeres de Iria también sobrevivieron, tejidos en las melodías fúnebres y en los himnos de boda de Albania, Montenegro y Bosnia. Sus voces, bajas, cíclicas, melancólicas, aún resuenan en las montañas, aunque hoy invoquen a la Virgen María o a las damas blancas de las fuentes. El lenguaje sagrado solo cambió de nombre. El ritmo, agua, luna, nacimiento, renuevo, permaneció intacto. Incluso las costumbres modernas conservan su huella. Los hilos rojos en las muñecas de los recién nacidos, el baño ritual de las novias en el río, los cantos de mujeres en los funerales. Todos son fragmentos de Iria, tejidos con naturalidad en la identidad de un pueblo que ya no recuerda su origen, pero lo siente en la sangre. Lo que hizo a las mujeres sirianas extraordinarias no fue el secreto de sus ritos, sino su capacidad de perdurar. Convirtieron el mito en costumbre, el ritual en ritmo. Para ellas, la espiritualidad no pertenecía a templos ni sacerdotes, sino que se llevaba en las manos, en la voz y en el agua. Aunque sus nombres se hayan borrado de la historia, su presencia sigue grabada en la tierra misma. Cada arroyo, cada claro iluminado por la luna, cada amuleto escondido bajo la piel de las costumbres, susurra todavía su legado. Las hijas de Bindus se han ido, pero su espíritu sigue fluyendo como el agua, invisible, eterno e indestructible.